El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Según el evangelista Mateo, esta explicación que hace Jesús a los sumos sacerdotes es para hacerlos entender un poco la importancia que tiene la conversión, no solo para los que son pecadores, sino también para los que se creen justos, y principalmente ellos, ¿no? Porque lamentablemente, según este evangelio, ¿ya?, los que ya siguen el camino de Dios, y digo lamentablemente porque normalmente las personas que están escuchando en este momento esta prédica pueden pensar que ya aman a Jesús, que ya siguen el camino del Señor, están en un peligro constante. Estamos en un peligro constante. Y es fallar en algún momento y decir: yo tiro la esponja, ¿no?, como se dice, sino que no quiero seguir el camino más de Jesús. Ahora quiero hacer mi propio proyecto de vida. Y eso realmente es lo que le pasó a los judíos, porque ellos, a pesar de que se habían formado durante siglos y siglos, esperando al Señor, cumpliendo los mandamientos de la ley y deseando tanto, ¿no?, que viniese el Mesías, sin embargo, cuando Él viene y Dios les dice claramente: este es mi hijo, ellos no quieren y no quieren trabajar en la viña. Entonces ellos son los que, como el hijo que dice al papá: sí, papá, voy inmediatamente a trabajar a la viña, pero después no va. De nada sirve entonces buenas intenciones y no hacer la voluntad de Dios. En cambio, el que dice: no voy, no quiero ir, y después dice: no, mejor voy, no le voy a fallar a mi papá, y cumple lo que su papá quería, ese sí realmente hizo la voluntad de Dios. Es interesante porque, ¿qué quiere decir esto? Y lo confirma la primera lectura del libro de Ezequiel, profecía de Ezequiel, es que hacer la voluntad de Dios en el fondo significa que cuando el Señor nos llame, cuando nos muramos, estemos en la gracia de Dios. Eso es todo lo que significa, ¿no? Si estamos haciendo la voluntad de Dios cuando Él nos llame, no sabemos el día ni la hora en que nos va a llamar, entonces quiere decir que hicimos la voluntad de Dios y vamos a ganar el reino de los cielos. Pero si lamentablemente uno estuvo toda la vida creyendo que era religioso, que hacía lo que Dios quiere y se aparta del camino de la justicia y muere así, o sea, muere en pecado mortal, es terrible, pero se va al infierno y no hay nada que hacer. Todo lo bueno que hizo no sirve de nada, ¿no? Es muy, muy fuerte, pero la palabra de Dios lo dice claramente, ¿no? Todo lo que hizo de bueno no le será tomado en cuenta.
Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá de muerte eterna, ¿no? En cambio, el que era pecador, dice el mismo Ezequiel, y deja el camino del mal para practicar el derecho y la justicia, ese encontrará la vida eterna. Entonces, bueno, esto nos lleva a meditar en que hay que ser muy humilde, ¿no?, en la vida religiosa, en la vida espiritual, porque nunca podemos decir yo ya estoy con los pasajes asegurados, tengo la entrada segura en el reino de los cielos. No, no es así. Estamos en este mundo siempre en una aventura constante, como tratando de avanzar por un precipicio, ¿no es cierto? Y el camino es muy estrecho. Y a un lado tenemos el barranco, ¿no?, en el cual nos podemos caer para siempre, ¿no? Todo esto suena un poquito duro y un poquito como que da miedo, pero hay que tomar en cuenta que con las cosas de Dios no se juega. No podemos estar seguros, ¿ya? Y sentirse seguros es muy peligroso. Otra palabra de la Escritura dice, el que se crea seguro, cuidado, es el primero que puede caer. Así que uno ve el ejemplo de los santos, ¿no? Por ejemplo, San Vicente Pallotti, y entienden ahora un poco más por qué él se confesaba todos los días, diariamente, y siendo un santo, ¿no?, hasta el fin de su vida, de su día, él se confesaba diariamente y sentía que era la persona más pecadora del mundo. Y a veces sus hermanos lo escuchaban por los pasillos rezando soy nada y pecado, ¿no?, repitiendo esa ejaculatoria, ¿no?, soy nada y pecado, para que no se le olvidara que él era un gran pecador. Pero era un santo, en verdad era un santo. Pero tal vez era por esto, ¿no? No vaya a ser que en algún momento se me olvide que yo dependo de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Jesús, y me crea el cuento, como se dice, y me sienta seguro, como le pasó a los fariseos, a los sumos sacerdotes, que por ocupar altos cargos religiosos, por vestir como religiosos, por ser reconocidos como religiosos, ya se sentían seguros de su salvación. Miramos hoy entonces el ejemplo de la Santísima Virgen, nuestra Madre bendita, que no fue ninguno de estos dos hijos, ¿no?, que uno dijo sí y después fue no, el otro dijo no y después fue sí. La Virgen fue un sí constante, un fiat permanente a la voluntad de Dios, tanto en el pensamiento como en el deseo, como en el impulso más íntimo y en sus decisiones más importantes y en las más cotidianas. Ella siempre dijo, he aquí la esclava del Señor. Y no solamente lo dijo, sino que lo cumplió. Escuchó, dijo sí y lo cumplió. Que su palabra sea sí, sí, y si es no, es no. Dice en otra parte Jesús que no debemos jurar, ni siquiera jurar así nomás, ¿no?, porque el mandamiento decía no usar el nombre de Dios en vano, entonces no se puede jurar por Dios. No, Jesús dice ni siquiera juren. Si ustedes dicen sí, es sí, y si dicen no, es no. Y eso es muy bonito porque en el fondo hoy en día la palabra de los hombres vale muy poco, ¿cierto? Nos cuesta entender que la palabra vale tanto como lo que yo valgo, porque está todo muy relativo y estamos en una sociedad donde todo como que se puede cambiar en cualquier momento. Y sin embargo, el Señor quiere que nuestra palabra sea concreta. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Sobre todo cuando uno inicia un proyecto en la vida y cree profundamente que está haciendo la voluntad de Dios, entonces, bueno, que sea así, que no ande tambaleándose, ahora sí, ahora no. ¿No? Si es la voluntad de Dios, digamos sí. Y no pensemos, si mañana no quiero, me arrepiento. ¿No? Mejor es entregarlo todo, ¿no? Como lo hizo este conquistador español que llegó a México y quemó las naves, ¿cierto? Dijo, sí, yo vine a esto, ¿no? Así que no quiero pensar en volver atrás, volver a España, y quemó las naves. Parece una locura, pero bueno, si es necesario quemar las naves para que nuestro sí sea sí,
y nuestro no sea no, bendito sea Dios.